de Jerusalén, son las tribus que estaban más cerca del mar, y estas tribus en aquel tiempo tuvieron un carácter extraño. Efraín, sí, es Efraín, Dan y Efraín, estas dos tribus estaban al lado, se habían dedicado mucho a la parte pesquera, eran tribus que recibían generalmente, al estar como un lado costero, recibían siempre la invasión de extranjeros, por cuestiones geográficas, ¿no? Y en estas tribus, estas dos tribus, hubo demasiada contaminación con el pueblo pagano. Sus consecuencias es que no estuvieron los 144.000, pero sí son considerados y hay promesa de salvación. El primer punto que debemos ver de estos 144.000, antes de entrar a analizar cada versículo, porque no hay mucho para analizar del versículo, es que estos 144.000 más adelante se llaman primicias. ¿Qué significa? No son los únicos salvos del pueblo de Israel. Eso siempre se sostuvo una postura que solamente de Israel iban a ser 144.000 los salvos. Más adelante, en el capítulo 14, vamos a darnos cuenta que hay una frase que es importante, se le llama las primicias. Cuando nosotros analizamos y entendemos el concepto de primicias, significa que es la primer parte consagrada, que santificaba el resto. El resto era santificado también, pero era una primer parte dedicada para Dios. Así que es un poco lo que podemos decir de estos 144.000, acá en Apocalipsis capítulo 7, antes de empezar a analizar textos por texto. Es importante hacer este relleno, este esquema, porque son preguntas que pueden salir y son temas que se deben decir y analizarse, ¿no? Apocalipsis 7.1. Después de esto vi el cuarto ángel de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y tenía los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen viento de algunos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si hacemos un recuento en el capítulo 6, el último versículo del capítulo 6 termina con el sello número 6, el sexto sello, y del sexto sello empezaba a ver algunas escenas muy importantes, como la manifestación del rostro que estaba sentado Dios y a la derecha Jesucristo, a la diestra del que estaba centrado. Dios se hace manifiesto. La gran pregunta de la humanidad, ¿cuándo va a aparecer Dios? En el capítulo 6 Dios aparece en el sexto sello, exactamente allá en el versículo, en el versículo 12. En el versículo 12 empieza el sexto sello. Y entonces ustedes van a ver que en el versículo 16 aparece el rostro de Dios, y acá se cumple la profecía de que todo ojo le verá. Esto es literal, mis hermanos, y todo ojo le va a ver, y va a ser un tiempo extendido el que el Señor va a estar abierto. Desde que ve el Señor sentado en el cielo, se introduce el capítulo 7, Juan está en los cielos, en ese momento fue trasladado a los cielos, ¿sí? En el futuro, es importante entender eso, en el futuro, y acá la escena cambia. Está viendo, ¿no es cierto?, la tierra, está viendo las personas que querían esconderse, que querían morirse, decían, tierra, trágame, y acá aparece estos 144.000. Toda la escena se desarrolla acá en la tierra. Otra de las fórmulas que vimos es una forma muy interesante de 4-3. Hay 4 aspectos de un sello, 4 aspectos de una trompeta, 4 aspectos de la iglesia, de las 7 iglesias, y las primeras 4 están agrupadas con aspectos muy similares. Esto ya lo hablamos en los audios pasados, estos van a escuchar estas charlas. Ahora, en estos sellos, los 3 sellos que quedan, como las 3 iglesias que quedaron al final del Apocalipsis, y como las últimas 3 trompetas, tienen caracteres similares. Estos caracteres son importantes tenerlos en cuenta para poder interpretar claramente el texto. Entonces, estas son las pautas de interpretación que debemos tener. Hay parámetros, hay lineamientos. Estos lineamientos se nos va diciendo la misma Biblia y lo vamos comprendiendo así de manera generalizada. Entonces, acá la escena se centra, ¿no es cierto?, sobre que se le pide a los ángeles que se detengan. Hermano Daniel, ¿por qué Dios está pidiendo que se detengan los vientos, los 4 vientos, y por qué es necesario que esos vientos sean contenidos? Cambio. Bueno, recordemos que estos vientos, ¿cierto?, que Dios le está pidiendo, por causa de razón para, ¿cierto?, dañar a la tierra. ¿En qué sentido? De que al no correr viento,
las ondas de sol, las ondas calóricas, ya son entradas directamente a la Tierra, lo cual produce gran daño. Aparte que el viento, ¿cierto? Es una gran parte, también ayuda para el asunto de la corriente, ¿ya? El viento ayuda mucho para producir corriente. Vemos un gran caos en este asunto. Ya Dios le dice a los ángeles, ya, de que detengan los 4 vientos para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es importante entender que estos vientos, ¿cómo se interpretan estos vientos, mi hermano Daniel? ¿Qué se identifican dentro del ambiente escatológico? ¿Sí? ¿A qué se los tildan? ¿Estos son vientos literales o son vientos simbólicos? ¿Son vientos de destrucción o estos 4 vientos representan 4 naciones, 4 potencias? ¿Cómo podemos decir qué son estos vientos? Porque en el mundo de la interpretación bíblica hay 2 aspectos, el aspecto literal y el aspecto simbólico. ¿Son literales o son simbólicos? En cambio, estos son aparentemente se ven como literales, pero también lo podemos tomar, ¿cierto?, en forma simbólica. Ya los 4 vientos, podríamos decir, son las 4 potencias del mundo, ya pueden ser, ¿cierto? Pero aparentemente son literales. Estoy buscando la información aquí, yo la tenía, profe, con eso está ese comentario, se lo busco, con respecto a este asunto, por qué Dios mandó a los ángeles a detener los 4 vientos. Cambie. Sí, aparentemente ante el versículo 3 de este capítulo 7, dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado la frente a los siervos de Dios. Aparentemente estos vientos iban a hacer daño sobre la tierra, iban a destruir la tierra, y consecuencia de estos vientos se tiene que se detengan para pasar al proceso de sellamiento, ¿no? Del sello de estas 12 tribus, que van a ser un aspecto importante. Estas 12 tribus son de las tribus de Israel. Dentro del ámbito sectario de las sectas, se han acreditado, no sé con qué base, bajo qué aspecto de interpretación, los ruselianos, los testigos de Jehová, han tratado de decir que ellos son los 144.000. En primer lugar, son judíos. Si leemos el texto, está hablando de gente judía, o sea, no entiendo la hermenéutica sectaria. Bueno, entiendo que te hablas de la Biblia, ¿no? Pero la gente que debería darse cuenta y que lee la Biblia y decir, no son ningún testigo de Jehová, a menos que hayan testigos de Jehová judíos. No conozco ninguno hasta el momento, pero ese sería el tema, ¿no? No hay base para hacer tal suposición en estos versículos que estamos analizando. El versículo es tan claro, es tan simple, se habla de tal y cual tribu, están nombradas las tribus. Los 4 aspectos que vimos eran de que era una parte simbólica, los símbolos de los sellos, pero esta parte de sellos, los últimos 3, y esto entra dentro de la parte del sello número 6, porque la escena se extiende del sello número 6 al sello número 7, hay muchos eventos, es importante. Del sello número 6, que se abre al final del capítulo 6, pasa todo un capítulo, el capítulo 7 completo, y parece que esto fuese parte del mismo sello. Entendamos que los títulos no estaban escritos y tampoco los capítulos, por nosotros pensamos que son escenas diferentes, o es parte, no, pero es todo parte de un mismo sello. Es sumamente amplio este sello número 6. Por lo tanto, es literal. Como bien dice mi hermano Ariel, aunque hay gente que dice, y es válido, miren, esta es la parte abierta, que tenemos que tener una mente abierta. Si alguien dice que estos símbolos, aunque la interpretación más coherente sería la literal, pero si alguien dijese que uno de esos vientos podría ser las 4 potencias, como se estipula, bien dijo mi hermano Daniel, podría ser posible, pero no cambia el hecho general, porque lo que estamos tratando de ver es la estructura general del libro de Apocalipsis. Así que no habría problema si alguno identificaría estos vientos como probablemente alguna potencia, 4 bombas nucleares, lo que le quieran poner. Pueden ser muchas las posibilidades, ¿no? Ahora, lo importante es que hay que entender que los vientos son contenidos por ángeles. El aspecto angelical dentro de la guerra espiritual, un tema que estamos viendo en la mano de la piña, trataba con el pastor Gamaliel, es importante ver la intervención de los ángeles. Acá la intervención de los ángeles son tanto como para destrucción, como para alargar los procesos. Acá lo que estamos viendo es alargar un proceso de tener un proceso de destrucción, y por lo tanto alargar el proceso de redención y lo que se llama el sello de los redimidos. No hay mucho para hablar
de las tribus, aparte de por qué se desaparecen esas dos tribus, son por conductas que estas tribus tuvieron. Eso es claro. La de Efraín y la de Dan. Y de hecho la profecía que dice Jacob o Israel al final de Génesis, por allá en el capítulo 48, si no me equivoco, él dice: Dan será como serpiente en el camino. Entonces hay caracteres que están marcados y se profetizó de aquel tiempo. Creo que fue una de las pocas o la única vez que profetiza Israel, Jacob hace esa primera profecía. Así que mis hermanos, Daniel, adelante ahí con los comentarios. Hermanos, buenas tardes. Hermano Daniel, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, aquí estamos, Dios le bendiga. Ahorita que estaban hablando acerca de los hijos de Jacob, en la parte de Dan, el hijo creo que es uno de los menores, Dan, cuando yo leí la Biblia, me di cuenta que su papá Jacob sobre Dan profetizaba muy feo, lo llamaba serpiente, lo llamaba víbora. No sé por qué, no sé si tenga algo que ver ahí de lo que su papá declaró sobre su hijo Dan. Y ese es mi comentario. Todo lo demás está muy correcto, aquí gozándonos, escuchándolos. Dios les bendiga, buenas tardes, cambio. Sí, pero cuando profetiza, bendiciones Jaime, un gusto que estés por acá. Cuando profetiza Jacob o Israel, no es Jacob, es el Espíritu Santo. No te olvides que el Espíritu Santo viene y se manifiesta. Por lo tanto, es Dios hablando a través de los labios de Jacob. No es que le está hablando feo al Padre. es Dios el que está hablando a través del profeta. Cambio. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, adelante, antes de que entre Daniel, o si no, adelante Daniel, cambio. Sí, amén. Bueno, les saludo a todos los hermanos en nombre de Jesucristo, ¿no? Y tengo un pequeño comentario, profesor. Lo que pasa es que tengo entendido que aquí en Ezequiel 9 aparece como una profecía acerca de lo mismo que dice Apocalipsis. Y dice que, textualmente lo leo brevemente, dice que aparecen los 6 ángeles, pues, o sea, bueno, también me estoy adelantando un poco al tema que ustedes están llevando, pero es alusivo a lo mismo. Dice, y aquí, leo textualmente el nombre de Jesús, dice Ezequiel 9:2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos el cual traía a su cintura un tintero. Se te corta el audio, mi hermano, pero adelante, cambio. Sí, disculpe, profe, me caí. Bueno, que se me cayó la señal. Y eso, y justamente lo que estaba leyendo alusivo acerca del tema que ustedes están conversando, acerca de los sellados. Justamente aquí el Señor dice su palabra que le da una orden en Ezequiel 9:4, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Bueno, aquí claramente está diciendo a quiénes son los que se les va a dar ese sello. O sea, aquí se le dice señal, pero es como alusivo a lo mismo. Cambio, no sé si me expresé bien. Cambio. Es correcto, acá entran los que siguen, porque el sello no es exclusivo para los 144.000. No estamos hablando de los 144.000 haciendo un paréntesis hasta el versículo 8, pero esto está seguido del versículo 9 en adelante. Dani, adelante, hermano Daniel, porque acá vamos a entrar a lo que tú explicabas, ¿no? Porque no es exclusivo, no son los únicos sellados, porque los sellos vamos a ver a quiénes se van a sellar, ¿no? No se dice exclusivamente. Y vi otro ángel que subía el sol, tenía el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se te había dado poder para hacer daño a la tierra, y si les dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes de los siervos de nuestro Dios. No dice, vamos a sellar las frentes de los 144.000. Se coloca en la lista los 144.000, porque estos 144.000 son primicias. Entonces es importante colocar los primeros. Esto está muy de acuerdo con lo que Pablo dijo. Primeramente la salvación vino a los judíos, después a los gentiles. O sea, en el tiempo de la gran tribulación Dios va a tratar con Israel, va a tratar con el pueblo judío, va a salar a los israelitas, primero los 144.000, las primicias,
que más adelante ya vamos a hablar en detalle de estos 144.000. Hay mucho más que hablar de ellos, porque hay que llegar al capítulo 14.